Cuando yo sea presidente, el país tiene que ser un país seguro, sobrio y sano. General Matamoros, bienvenido. Camilo, muchas gracias. Y de ahí un buen día mi papá me dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer en la vida? Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser militar. Y así llegué a la escuela militar de 16 años. Y le tocó unos momentos difíciles de Colombia. Yo era subteniente cuando fue el robo de las armas en el Cantón Norte, por ejemplo. Y yo estaba en la escuela de caballería. Ok. Me tocó el Palacio de Justicia y estaba aquí en Bogotá. Después vino la época dura de la guerra contra las FARC y me tocó Arauca, tema complicado, pero hicimos cosas muy buenas. Ahí empezamos la planeación de Jaque, por ejemplo, empezó en mi oficina. Ah, no me diga. Sí, claro. Es una operación absolutamente limpia, una operación de engaño al mejor estilo de Sun Tzu, que acuerde que Sun Tzu dice que la guerra no hay que combatirla, sino engañar al enemigo. ¿Usted cree entonces que el Tratado de Paz fue un tema fallido, según su concepto? Lo primero que pienso es que es un gobierno que se robó un plebiscito. Yo conozco mucho este país. Yo fui un buen líder militar y la gente me reconoce todavía. Por eso mi lema es, se acabó el desorden. Llegó el general. Señores, bienvenidos otra vez a Yo Camilo. Como ustedes saben, yo soy de esos tipos que amo el ejército colombiano. Es realmente una institución la cual respeto, admiro y creo que a pesar de todo nos mantiene parados. Y tengo aquí un hombre que le dio la vida al ejército colombiano, pero que además ahora se la quiere dar al país. General Matamoros, bienvenido. Camilo, muchas gracias. Me A siento usted. muy complacido de estar aquí No, a usted, y que verdad, podamos muchas gracias. compartir Aquí vamos a charlar ideas. sabroso. Sí, señor. Pero bueno, como a mí me gusta presentar a las personas, que la gente entienda que cómo es la historia, yo quisiera llevarlo a usted cuando tenía 4 o 5 años. ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo era su entorno? ¿Cómo era su vida? Camilo, pues yo nací prácticamente en un cuartel. Claro. Mi abuelo general, mi papá general, mis tíos por el lado de mi mamá, los Camacho Leiva generales, Claro. 3 de ellos. Y a los 5 años estaba yo en Ipiales. Mi papá era segundo comandante en Ipiales. Ok. Y tengo gratísimos recuerdos de Ipiales. Pues imagínense lo que era Ipiales en 1960. Claro. Eh, ¿Y era en un cuartel o era...? Era en el cuartel. Nosotros Ok. los militares vivimos entre los Siempre. cuarteles por seguridad. Claro. Las casas fiscales quedan ahí adentro. Luego somos una cofradía, una cosa especial. La Claro. vida de los militares es una vida muy especial. Nos conocemos a profundidad todos porque compartimos a toda hora juntos. Entonces, ahí estuve en Ipiales, después vinimos a Bogotá. Mi papá me enseñó a montar a caballo en la escuela de caballería. Usted un gran, no sé si la palabra sea caballista, ¿es la palabra Un correcta? gran jinete, Jinete. dicen, porque yo era jinete de salto. Ok. Yo representé a Colombia unas 10 veces en el exterior, estuve 2 veces en Juegos Bolivarianos, en 3 Juegos Suramericanos. Me gané 4 concursos internacionales en mi carrera de hípica. Fui subcampeón y campeón nacional varias veces. Así es de que esa fue mi pasión. A pesar de que cuando estaba en Ipiales me caí de un caballo y le cogí un miedo terrible a los caballos. Ya, a los 6, 7 años A los 5 años me se caí. dio duro. Y llegué a la escuela de caballería y tenía 9 años y mi papá me dijo, se monta en ese caballo y salta. Y me puso a saltar en un picadero. Ok. Entonces, mi mamá en la tribuna furiosa y yo encima del caballo llorando. Y terminé, no se me olvida ni siquiera el nombre del caballo, se llamaba Cantarín, caballo americano grandote. Cuando terminó, mi papá me dijo, yo, si usted quiere, no monte. Yo quería demostrarle que usted podía. ¿Y quién dijo miedo? De ahí me tenían que bajar del caballo y decir, por favor, no lo salte más, que lo va a matar a ese caballo. Por supuesto. Entonces hice eso, después monté mucho a caballo. A mi papá lo trasladaron para España como agregado militar ante el Reino de España y ante Israel en esa época, Ok. 1970. Y de ahí un buen día mi papá me dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer en la vida? Yo estaba en 5º bachillerato. Le dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser militar. Sacó el pasaje y me dijo, Vaya. ya usted es grande, Está vaya, listo. reserve su cupo de vuelta, no sé qué. Y así llegué a la escuela militar de 16 años. ¿El apellido pesaba? ¿Le ayudaba un poquito? Sí. A ratos ayuda, pero a ratos también perjudica, ¿no? Porque cuando uno
hace las cosas bien, dicen, ah, claro, seguro le ayudaron. Claro. Y cuando las hace mal, le dicen, ¿cómo la va a embarrar? No es que usted... Entonces, Claro. es un peso grande el que uno lleva y genera a veces envidia, genera admiración también. Es como los dos Tiene extremos, ¿no? sus bemoles, buenos Sí, y tiene malos. sus bemoles, eso no es fácil. Pero, pero sí es una vida de servicio al país toda la vida. Claro. Mis compañeros decían, su primer tetero fue una cantimplora camuflada. Por supuesto. Casi, Claro, casi. claro. Pasaron cosas, yo aprendí a caminar en La Guajira, por ejemplo, en 1955. Y 33 años después estuve en La Guajira de planta, como oficial de operaciones del Grupo Rondón, y allá aprendió a caminar mi hijo, Imagínate. como una coincidencia que no se da en muchas partes, ¿no? Y un hijo de militar, supongo, se traslada de manera permanente. Ah, O sea, claro. vive 2, 3 años y se mueve. ¿Estoy Claro, equivocado? claro, no, no, no. Uno se mueve, toda la familia se mueve. Y eso genera arraigo al país, pero poco arraigo a alguna ciudad, supongo. ¿Usted dónde es? ¿De dónde se siente usted, Yo general? soy de Bogotá, pero Ok. yo le decía a alguien, yo me siento de todas partes, ¿no? Porque con mi papá estuve en Ipiales. Entonces yo en el ejército le decía a los oficiales, ¿qué hubo, paisano? El tipo decía, mi coronel, mi general es de Nariño. Pues claro, no me siente el El acento, acento. les decía yo tomándolos Claro. del pelo. Pues estuve allá en esto. Después estuve en España con mi papá, después entré a la escuela militar y me paseé por todas partes en Colombia. Yo estuve en La Guajira, estuve en Norte de Santander, en el Catatumbo, estuve en Arauca 2 veces, estuve en Casanare, estuve en todo el comando conjunto que era toda la parte norte del país, 300.000 kilómetros cuadrados. Entonces, sí, me he paseado por todas Y partes. le tocó unos momentos difíciles de Colombia. Me tocó muy duro, muchos momentos difíciles, porque en toda mi carrera militar, yo era subteniente cuando fue el robo de las armas en el Cantón Norte, por ejemplo. Imagínese. Y yo estaba en la Escuela de Caballería. Ah, ok. Me tocó el Palacio de Justicia y estaba aquí en Bogotá. No directamente en la Escuela de Caballería, pero aquí en Bogotá. Después vino la época dura de la guerra contra las FARC y me tocó Arauca. Yo estuve en Arauca 40 meses. 20 de coronel como jefe de Estado Mayor, de segundo comandante de la brigada. Hice curso y me volvieron a mandar para Arauca Ok. otros 20 meses. Creo que fue mi mejor experiencia militar, ¿Por qué? porque es que uno tiene que conocer Arauca para entender la dificultad que tiene Arauca, ¿no? Claro. Tiene grupos del ELN, un grupo del ELN, un grupo de las FARC, tiene milicias por todas partes, unos gobiernos municipales totalmente cooptados por la guerrilla, unos funcionarios que o se alinean con la guerrilla o se mueren, porque es exactamente eso, y una situación de violencia tremenda en todas partes. Pero aparte de eso, con unos recursos muy limitados, ¿no? Ok. Porque uno dice, comandante, brigada, yo tenía 2.800 hombres, tenía 30 horas de helicóptero para abastecer todas mis tropas en todas Eso es partes. nada. No, hicimos hasta un escuadrón montado y movíamos soldados a caballo, que es lo que se usa en el llano. Ok. Pero era con las uñas, era muy limitado el tema. Después de ahí pasé a Bogotá, fui comandante de la Brigada 13 aquí en Bogotá, un sitio muy importante porque pues es el corazón del país, está aquí en Claro. todos los órdenes. Claro. Después fui comandante de la quinta división, que es también Bogotá, Boyacá, Tolima y Huila. De ahí fui jefe de operaciones del ejército, un tema complicado, pero hicimos cosas muy buenas. Ahí empezamos la planeación de Jaque, por ejemplo, empezó en mi oficina. No me diga. Sí, claro. Jaque empezó en mi oficina y cuando ya habíamos hecho un poco de cosas, decidimos avisarle a los jefes y decirles, mire, estamos en esto, cojan ustedes la responsabilidad de esto y cuéntenle al presidente. Echen los chismecitos de eso. ¿Cómo empieza eso en su oficina? ¿Cómo usted está en su oficina y Pues mire, qué pasa? ¿Cómo? la jefatura de operaciones, Sí, de la jefatura de operaciones depende la dirección de inteligencia del ejército. claro. Y un buen día llega el general que estaba ahí, oiga, mi general, es que queremos hacer esto. ¿Y qué es esto? Cortar la comunicación entre el grupo de secuestrados con el mono Jojoy. Ujú. Y vamos a preparar un grupo de comunicaciones que se va a meter en la mitad. Ok. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y le dije, claro, vamos y hablamos con el que va a armar ese grupo. Nos reunimos y el tipo nos dijo, mire, esto lo vamos a hacer así, mi general, pa, pum, pa acá. Este es el especialista, esta es la mujer que va a ser la radiooperadora.
y armamos el cuento y le dijimos, bueno, denle la orden al grupo de secuestrados que se muevan para alguna parte a ver si nos están haciendo Claro, caso. claro. Y efectivamente O se sea, los movieron. secuestradores estaban convencidos de que estaban hablando con el Con Mono las Jojoy. FARC y estaban hablando era con Claro, nosotros. claro. Y esto duró, Esto duró alrededor de un mes. ok. Entonces lo hicimos mover un día y se reportaron. Mi general, oiga la comunicación, se Sí. reportaron desde el sitio que le habíamos dicho. Y dije yo, hagamos otra vuelta a ver. Y los hicimos mover otra vez. Y en ese segundo movimiento yo ya le dije al tipo, tenemos que informarle a los jefes porque pues estamos jugando con candela. Pues claro. Y ahí les informamos al general Padilla, al general Montoya, le dijimos, mire, estamos haciendo esto. Y ellos se quedaban aterrados, me dijeron, ¿hace cuánto? No, mi general, hace un mes. ¿Usted por qué no nos había dicho? Pues estábamos viendo a ver si eso funcionaba. Y a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Por Y en el supuesto. ejército eso sí que pasa, Ok. ¿no? Pero ya, y entonces el general Padilla dijo, esto es mío, lo manejo yo. Le contaron al presidente y ahí empezó el planeamiento ya, el entrenamiento del equipo para hacer lo que se hizo en la Operación Jaque. Que fue una operación La espectacular. mejor digamos, operación que ha hecho el ejército, sin sin duda, lugar a dudas. sin duda. Por lo menos Eso, parecía cinematográfica literalmente. no, no se disparó un cartucho. Total. Esa es una operación absolutamente limpia, una operación de engaño al mejor estilo de Sun Tzu, que acuerde que Sun Tzu dice que la guerra no hay que combatirla, sino engañar al enemigo. Ese fue Total. un engaño perfecto. Fue impecable. Como dijo Ingrid Betancourt, es una operación impecable. Totalmente. Estuve también en la operación contra el Mono Jojoy, el bombardeo que dio de baja al Mono Jojoy. Aquí en Bogotá ubicamos y rescatamos a Emanuel, el hijo de Clara López. Claro. ¿Sí? Y eso ameritó una declaración del presidente Uribe diciéndole a las FARC, no señor, ustedes no tienen a Emanuel. Cuando yo le dije al presidente, me dijo, ¿y si no es Emanuel? Le dije, presidente, me tiene que dar de baja. No hay nada Claro, más que hacer. hasta que Pero llegue, estoy no. seguro que es Emanuel. Por esto, él Claro. tenía una picadura de leishmaniasis en la frente o en alguna Ok. parte. Le habían fracturado un brazo cuando nació Ok. y tenía un brazo con problemas. Y le dije, reúne todas las características, así es de que, presidente, diga. Y dijo, y sí, efectivamente lo teníamos nosotros bajo nuestro control. Es que conoce el ejército pues mejor que nadie, nos acaba de contar 3 generaciones que a pesar de que una no la vivió, pero pues está la historia y el cuento. ¿Cómo es ese ejército cómo ve el ejército de hoy? ¿Cómo lo ve? ¿Realmente está disminuido? ¿Eso es cierto lo que nos estás diciendo? Mire, yo a todos los colombianos le digo, confíen en su ejército. Lo mejor que tiene este país es el ejército. Yo hablo del ejército, pero hablo en general de las fuerzas militares, inclusive de la policía. Ok. Nosotros tenemos unas fuerzas militares y de policías serias, responsables, y que se muelen todos los días por defender a los colombianos. Ok. Pero sí están muy disminuidos. Mire, el ejército en los últimos 10 años ha perdido 70.000 hombres de pie de fuerza. Eso es una Eso barbaridad. es una locura, porque entonces tenemos un Estado que es macrocefálico, una cabeza muy grande, pero unos brazos y unas piernas que no llegan a los rincones del país. Porque un país con esta extensión y con estas dificultades geográficas debería tener mínimo 270.000 hombres. Ok, Y tenemos, tenemos 168.000. o sea, tenemos un déficit de De 102.000 100.000. hombres. Pero llegamos a tener 245, o sea, hemos perdido 70.000 hombres. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿De bajan? ¿Se aburren? ¿Se van? No, hubo ¿Muertes? O sea, ¿cuál es? no hubo política de Estado de disminuir el Ok, ejército. es una política Cuando de Estado. empieza la negociación con las FARC, Sí, entonces empezamos a venderle el país que íbamos a llegar a la paz. sí. Y empezamos a mirar que teníamos que modernizar el ejército y cambiamos la doctrina. Antes era una doctrina de contraguerrillas, no de enemigo interno, como dice la izquierda, porque no, al final sí son enemigo interno, ¿no? Porque si un colombiano porta las armas y está contra el ejército, es un enemigo interno, no viene de Venezuela ni de Ecuador, es de nuestro. Total. Entonces, cambia esa doctrina de contraguerrillas y empezamos a pensar en la OTAN. Entonces, somos socios de la OTAN. Empezamos a decirle a todo el mundo que llegó la paz a Colombia, como dijo Santos en la ONU, y resulta que nos estábamos preparando era para otro conflicto que es el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Un conflicto que tiene muchas similitudes con el anterior conflicto, pero se le han pegado unos ingredientes más, ¿no? ¿Qué son? Que son lo que hemos visto en el Cauca, por ejemplo, ¿no? Rodean a la tropa, una población totalmente
instrumentalizada. Anárquica. No, y instrumentalizada porque el país no está dominando su territorio, el Estado no domina el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 500 y pico de municipios que están en manos de los bandidos y de la ilegalidad. Entonces, ahí hay narcotráfico, hay minería ilegal, hay bandidos, no hay Estado. Entonces, los bandidos instrumentalizan a la gente y la ideologizan, que es lo más grave. Claro. Y el gobierno no llega. No llega. Y este gobierno, pues menos, porque este gobierno es desentendido totalmente de las cosas que son importantes en el país. O sea, usted me está diciendo que el ejército se debilita a partir del Tratado de Paz, básicamente. Sí. O sea, ahí viene, digamos, Ahí viene el declive del pie de fuerza. del pie de fuerza, y eso obviamente le quita poder al Estado en ciertos lugares. Ah, no, pues claro, no podemos copar el territorio, Claro, porque entonces viene el proceso de paz, abran las zonas territoriales donde concentraron a los que firmaron la paz, y esos teníamos que protegerlos. Entonces la tropa tuvo que hacer un cerco de 1 kilómetro alrededor, eso se lleva un batallón completo. Ese batallón tenía un área de responsabilidad y abandonó el área de responsabilidad para cumplir ahí, y se hicieron no sé cuántos de esos espacios territoriales, pero fueron como 25. ¿Usted cree entonces que el Tratado de Paz fue un tema fallido, según su concepto? Pues yo pienso... ¿Cómo era su posición ante Yo pienso varias cosas del Tratado de Paz. Cuéntenos de Lo eso. primero que pienso es que es un gobierno que se robó un plebiscito. Que eso es gravísimo, Totalmente. porque es la voluntad del pueblo. Entonces hicieron una cantidad de marrullas, se reunieron dizque los promotores del no, cuando los promotores del no éramos los colombianos que votábamos por el no, ahí no había promotores, era gente que pensaba que eso no iba por buen camino. Totalmente. Y después Roy Barreras en el Congreso hizo el fast track y aprobaron esa cosa, y las FARC se sentaron a negociar y ellos eran los que mandaban. Si usted lee el libro del general Mora con respecto al conflicto, él dice varias veces que él estuvo inconforme muchas y no lo dejaban retirarse de ahí. Entonces, yo pienso que el conflicto, primero que todo, fue hecho a la voluntad de las FARC. Ellos pusieron las condiciones. Ok. Armaron la JEP. No Y ha al hecho final mucho. la JEP la organizaron 3 personajes de izquierda. Lo que está allá es puros funcionarios de izquierda. Y O sea, a los bandidos no les costaba nada reconocer que habían sido bandidos, porque habían sido bandidos toda la vida. Pero a nosotros no. El ejército se molió, puso una cantidad de muertos, de viudas, de huérfanos, de mutilados. Oiga, y estamos defendiendo este país de una agresión violenta. Por supuesto. Entonces, ese proceso de paz para mí fue muy mal llevado y fue muy malo en su momento haber cambiado la doctrina del ejército. Aquí un par de invitados que he tenido aquí pro proceso de paz lo defienden diciendo que hubo muchos desmovilizados y que esos desmovilizados están desmovilizados, o sea que no son tantos los desmovilizados que volvieron a la guerrilla. ¿Qué opina usted de esa afirmación? Puede ser cierto, yo no llevo una estadística, pero sí mucha gente, es que la guerra es una cosa muy dura. Y ellos vieron la oportunidad y creo que fue bueno. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con el tratamiento que se le dio a los jefes. Ok, ok. Porque es que una cosa muy distinta es el pobre muchacho que está en la mitad de Arauca y llega a la guerrilla y lo recluta a la brava y le dice, o usted se viene conmigo o lo mato, o mato a su familia. El tipo le toca. Ok. Pero esas personas, yo estoy de acuerdo con que le den una oportunidad. Lo que no estoy de acuerdo es lo que pasó con los jefes. Con los senadores. ¿No? 8 años en el Senado, por Dios. ¿No? Sí, ¿No? sí, Se sí, volvieron sí, la voz nada. moral de este país, los más asesinos, los que acabaron con este país. Eso no puede pasar. Totalmente. Entonces, todos estamos de acuerdo con que haya paz. Yo le decía a alguien, ¿quién va a querer la guerra? Claro, no. Quieren la guerra los que no tienen ni idea de lo que es la guerra. Claro. La guerra es la actividad más dura del ser humano, sin lugar a dudas. Un soldado colombiano se levanta todas las mañanas y dice, ¿será que hoy me acuesto Claro. o será que hoy me muero? Por supuesto. Así de sencillo es el tema. Por supuesto. Entonces, por eso yo digo que el proceso de paz fue un proceso fallido, pero aparte de eso vienen las disidencias, ¿no? Entonces les damos estatus y le ponemos nombres de que el Estado Mayor Central, y dice uno, Oh, Dios. ¿no?
la segunda Marquetalia. Y todo el mundo, les dimos estatus poniéndole unos nombres rimbombantes para no decirles lo que son. Bandidos, narcotraficantes y terroristas. Que eso es lo que son. ¿Y cómo tratar ese nuevo conflicto? Porque usted lo nombró claramente, es un nuevo conflicto con nuevos ingredientes. Claro. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Esto es solo un tema de bala, digamos? No, no, yo decía que en estas épocas electorales empiezan a aparecer una cantidad de expertos en seguridad que uno dice, oiga, ¿de dónde aprenderían tanto, no? ¿No? Gente que nunca ha estado metido en temas de seguridad, que no sabe qué es un soldado, que no ha entrado a un cuartel, Claro. nada. Y entonces hablan de que le vamos a dar balín a todo el mundo, ¿no? Por ahí tampoco es el tema, Ok. ¿no? Ahora sí vamos a bombardear. Oí un candidato que dijo, es que yo llego y llamo al general de Cauca y le digo, venga, tiene 15 días para que me entregue todos los bandidos del Cauca. Y si no a los 15 días, lo doy de baja. Eso no. Como si eso fuera a soplar y hacer botellas, ¿no? Entonces dice uno, una cantidad de expertos, una cantidad de cosas. No, yo estoy hablando de otra cosa muy diferente. Yo estoy Es hablando de seguridad con desarrollo o desarrollo con seguridad, Ujú. ¿no? No podemos seguir teniendo 20 millones de pobres. Totalmente. Tenemos que sacar de la pobreza. Y todos esos pobres y todas esas regiones que no están desarrolladas son donde están todos los fenómenos de violencia de este país. Y son la periferia del país. Si usted mira, le voy a hacer un relato geográfico Eso. que empieza Urabá, Ujú. Clan del Golfo, Chocó, ELN, Valle, ELN, FARC, disidencias, todo. Oh, Cauca, todo. oh. Nariño, todo. Putumayo, todo. Sur del Caquetá, todo. Guaviare, todo. Bichada, todo. Arauca, todo. Norte de Santander, todo. Parte de La Guajira, sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño. ¿Eso es qué porcentaje Eso es del la país? periferia. Eso es el 40% del país, 50% del país, no sé. 50%, Sí, sí, aparte sí. de los 500 municipios que tenemos claro. perdidos en el Clan del Golfo, en diferentes regiones del país, ¿no? Pero ¿qué pasa en esas áreas? Esas son las áreas más pobres de este país. No tienen vías de comunicación, no tienen nada para desarrollar su población. Allá los políticos van a recoger votos. Ahora no vamos a poder ir, pero antes se podía ir a recoger votos, pero allá no ha llegado el desarrollo. La situación ya está de ese nivel, que no van a poder ir a las regiones. Eso se había acabado, la gente. Pues mire, el ministro de Defensa hace un mes dijo, el 25% del departamento de Norte de Santander no están dadas las condiciones de seguridad. Pero hace poco dijo, si no hay presupuesto, no vamos a poder cubrir todas las regiones para que se hagan los comicios electorales. Unas declaraciones gravísimas. ¿Qué opina el ministro de Defensa actual? Yo no lo conozco personalmente. Alguien me preguntó, ¿usted hubiera estado en la tarima donde estuvieron todos esos delincuentes Sí, de sí, Medellín? Inmediatamente me hubiera parado y me hubiera ido. Usted hubiera recibido a esa muchachita que nombraron de viceministra de Planeación para que maneje los recursos de las fuerzas y los recursos estratégicos de ese país. Eso es No la hubiera recibido. O sea que yo hubiera durado por ahí un día y medio. No había durado más en este gobierno. Claro. Pero yo lo que digo es, él conoce las fuerzas, él conoce los faltantes de las fuerzas. Siempre dijimos que el ministro de Defensa era para que hiciera política y consiguiera recursos Claro. para tener una fuerza. Pero no, en este momento estamos trabajando con las uñas. Claro, claro. Bueno, general, ¿y por qué? Una cosa es ser en el ejército, defender a este país como usted lo ha hecho y toda su familia y todas sus generaciones, y otra cosa es presidir este país. Son dos mundos diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo llega esto a postularse o a pensar que usted puede ser la persona para manejar este Mire, país? hay varias cosas, Camilo. La primera, 45 años sirviéndole a este país. Y detrás de mí, todos los generales que usted vea, coroneles, mayores, todos son millones de años sirviéndole a este país para que tuviéramos un país mejor. Y cada día estamos peor. Yo digo, por eso mi lema es, se acabó el desorden. Llegó el general. Porque a este país hay que ponerle orden. No hay nada más que hacer. Entonces yo me puse y dije,
Oiga, yo tengo mucha experiencia, yo conozco mucho este país, yo fui un buen líder militar y la gente me reconoce todavía. Totalmente. Y para mandar las fuerzas militares y la policía se necesita que los subalternos crean en la persona que está allá y no que llega un desconocido que todo el mundo dice, ¿y este tipo qué sabe de seguridad? Totalmente. Entonces yo sí creo que sé mucho de seguridad, conozco la problemática del país, conozco los problemas de las regiones. Eso no lo he visto en un aula ni nada, eso lo he caminado, lo he recorrido, lo he sufrido, lo he manejado. Aparte de eso, yo administré Indumil. Yo fui gerente de Indumil, una empresa Inmensa. fantástica que quiero mucho, que maneja unos presupuestos inmensos. Entonces yo tengo la combinación del orden, tengo la combinación de haber administrado cosas grandes, pero en el ejército yo fui comandante, por ejemplo, del Comando Conjunto del Caribe, que tenía 70.000 hombres en el ejército regados en 300.000 kilómetros cuadrados de este país, o sea, la tercera parte de este país. Tal cual. Esa experiencia no se puede perder. Esa capacidad de organizar no se puede perder. Esa capacidad de tener el país en la cabeza no se puede perder. Y eso es lo que le estoy ofreciendo al pueblo colombiano. Mire, yo soy un tipo serio, yo soy un tipo trabajador, yo soy un tipo que, como decía en alguna parte, yo me levanto temprano y me acuesto tarde. Yo trabajo, yo como presidente voy a estar en las áreas donde se requiera la presencia del líder. No, no voy a estar viajando ni voy a estar no, yo voy a estar pendiente de lo que es el país. Digamos que nadie podría discutir su experiencia en seguridad, eso pues es imposible hacerlo. Pero, por ejemplo, la salud. ¿Qué opina de la salud? ¿Cómo ve lo que está pasando? ¿Y qué haría para darle otro rumbo si no Mire le la gusta? nueva EPS, intervenida por No, el un horror. Estado y un desastre No, 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 total. no, no, no. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo es posible que teníamos un sistema de salud que iba progresando, que era bueno, que uno llegaba a cualquier centro médico y veía gente de todas las condiciones porque todo el mundo empezaba a tener acceso y llegan a acabar con todo? Yo pienso que hay que construir sobre lo construido. Ahora, el sistema de salud hay que meterle la mano inmediatamente, porque es que uno puede pensar que la economía, los ricos, si suben la gasolina, los ricos, como dice este gobierno, no van a sufrir tanto, pero es que en la salud sí todos somos igualitos. Totalmente. Tenemos que tener acceso, tenemos que poner a la gente que sabe del tema, tenemos que tener la capacidad de conformar unos equipos decentes, unos equipos trabajadores y unos equipos que sepan. Y yo digo, zapatero a tus zapatos. Ahora, ¿cuál es la virtud de un líder? Saberse rodear bien. Sin Uno duda. podrá no ser el experto en todos los temas, pero sí, por ejemplo, el tema de la salud es un tema, es de los temas más críticos que hay aquí. Sin duda alguna. Y toca llegar a intervenirlo nuevamente y toca llegar a cambiar lo que se está hecho mal y volver a construir un sistema de salud que vaya para adelante y inyectarle recursos porque es la única forma de que esto funcione. Que haya atención para las personas, que haya medicina, que haya una cantidad de cosas que se perdieron en este gobierno. Se perdieron en 3 años, realmente, porque Pero claro, porque el sistema funcionaba sí, y el sistema ahora está al borde del colapso. al borde del colapso. ¿Qué opina de cuál es su posición ante el petróleo, el carbón? Pues eso es otra cosa que uno dice, caramba, todas esas actividades se pueden hacer bien hechas, pero son recursos que le generan al país y que con esos recursos podemos desarrollar el país. ¿Cómo es posible haber parado la exploración y la explotación de petróleo? Mire, yo leía que Argentina está haciendo fracking y ya superó la producción de Colombia, siendo que ese no es un país petrolero, Cero. y nosotros teníamos mucho mayor producción, ya nos superan en producción diaria. Usted haría fracking. Yo haría fracking. Ok, Oiga, todo se puede hacer en esta vía bien hecho. sin duda. Petróleo se puede hacer bien hecho. ¿Por qué los grandes santuarios y los parques nacionales de todos los países la gente puede ir, puede disfrutar? Porque se hace turismo bien hecho. ¿Cómo va a ser posible que aquí no podamos hacer? Y entonces vamos a quedar sujetos que se nos acaba el gas y vamos a quedar sujetos del precio de Venezuela. O lo vamos a traer de Dubái, como dijo el presidente. Vamos a contaminar más trayendo y el precio, el costo. Total. Entonces, oiga, como el carbón, ¿cómo es posible? Y yo no sé si usted ha ido al Cerrejón, yo he ido al Cerrejón varias veces. Yo conocí La Guajira cuando no estaba el Cerrejón. Claro. Y volví, Aprendió a caminar, me dijo. claro, no, y después estuve de jefe de operaciones y no estaba el Cerrejón. Ok. Yo ya era capitán mayor.
Y volví de general y me mostraron todo lo que ha hecho la Drummond en el Cerrejón. Pues no. No, todo. Es que Totalmente. la Guajira se ha desarrollado por cuenta del carbón. Totalmente. No habían vías. Yo me acuerdo que yo llegué a La Guajira en mi carro particular y me lo llevé para Maicao. Casi se me desbarata en la ida. Y cuando me regresé se me desbarató prácticamente porque era una trocha completa y hoy es todo pavimentado. Totalmente. Entonces dice uno, oiga, las cosas se pueden hacer bien, pero la solución no es decir, llega el 2026, yo soy el rey de la creación, el mundo empieza hoy. No, en Colombia hemos hecho muchas cosas muy buenas. Aquí hay cosas que corregir. Claro, tenemos que corregir muchas cosas, pero no es destruyendo que se corrige, es construyendo, es sentándose, hablando, comportándonos como seres humanos, que seamos capaces de sentarnos a concertar, a construir entre todos un país mejor. Me nombró hablando del petróleo, me habló de Venezuela. Su opinión sobre Venezuela y usted qué sabe, ¿usted cree que esos buques están ahí para qué? Mire, lo primero que le quiero decir de Venezuela es que para mí Maduro es un dictador. Ok. Eso para mí no tiene discusión. El ejército bolivariano es un ejército de un dictador. Ok. Por eso esa zona binacional que están promoviendo, eso el día que yo llegue a la presidencia se acaba inmediatamente. Eso Eso es sí. una vagabundería lo que estamos, y le estamos dando oxígeno a un dictador. Ahora, la presencia de los buques. Vaya uno a saber qué es lo que quieren los Estados Unidos. Yo en principio creo que es un bloqueo, Ok. es la opinión. Ok. Alguien me decía, pero ¿usted cree que los Estados Unidos van a entrar y sacar a Maduro? Yo no sé. Ahora, tienen la capacidad, ¿no? Ah, no, claro. Si quisieran No, hacerlo, seguramente lo hacen. En 2 segundos. Ahora, pero yo en principio creo que es un bloqueo eh, y yo creo que es presión al gobierno para que se produzca un hecho. ¿Cuál hecho? Cualquiera. Que Maduro diga, oiga, negociemos. Y me entrego, dejo el país y vuelve esto a una democracia, ponen una junta de gobierno o cualquier cosa, como pasó aquí después de Rojas Pinilla, y volvemos a elecciones y que gane el que gane. No se ven muy debilitados, por lo menos el discurso no es No, tan, pareciera que no. no se ve tan Yo claro. no sé realmente ese despliegue de fuerza. Yo decía, oiga, ese despliegue nos lo deberían hacer en el Pacífico para nosotros darle duro al narcotráfico, Claro, para que no vuelva a salir ni una lancha de aquí, totalmente. ¿no? Eh, no sé, y en estos temas de narcotráfico, pues si la gente que hace narcotráfico ve que le ponen una flota enfrente, pues dice, esperemos. ¿Y qué pasa con el precio? Se sube, ¿no? Inmediatamente. Entonces, no sé, Hay que es verlo. una jugada que solo la tiene en la cabeza el presidente Trump. ¿Qué va a ser? Dicen que hay entre 240.000 y 300.000 hectáreas sembradas de cocaína. ¿Qué opina? ¿Qué hacer con eso? Es que llegamos a 40.000. ¿Cómo devolvernos? Llegamos a tener 40.000 Ujú. hectáreas sembradas. Tenemos en la medición del 23, 250.000 hectáreas. Debemos estar en 300.000 hectáreas. El principal combustible de este conflicto es el narcotráfico. Sin duda. Alguien me decía, mire, un jefe de medio pelo allá en el Cauca tiene una caja menor ahí de 60.000 millones de pesos. Imagínese. Entonces estamos hablando de una economía subterránea también, ¿no? Que ese es un tema grave, Complicadísimo. gravísimo. Complicadísimo. Entonces, si no acabamos con el narcotráfico, el conflicto en Colombia no se va a acabar nunca. Cuando el presidente Santos era ministro de Defensa, el glifosato no era malo. Pero cuando subió, el ministro Gaviria dijo que sí era malo y que producía cáncer. Hace unos 2 meses, la Comunidad Económica Europea prolongó por 10 años más el uso de herbicidas y de ese tipo de glifosato porque no hay ningún estudio certero y completo que diga que eso produce cáncer. Conclusión, ¿usted volvería a la expresión aérea? Volvería a la aspersión aérea. Es que tenemos cultivos aquí de 5 y 10.000 hectáreas. Eso no es el humilde campesino que le dio por sembrar Claro. 15.000 hectáreas. No, no, no. Claro. Eso es una cosa industrial, eso es una cosa que se nos salió de las manos hace rato. Y si no hacemos algo, esto no va a parar. Ahora, es que aquí en Colombia, como tenemos tantas normas, ¿no? Entonces hay que consultarle a las comunidades si se quieren dejar quitar. No, hay que cambiar muchas cosas en este país.
que han cogido mucha fuerza, eso, precisamente. Todo tiene un contrapeso y un contrapeso, pues entonces no se termina haciendo nada. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso que nos lleva a ninguna parte? Tenemos que crear Estado, Estado que llegue hasta el rincón más profundo de este país. Porque es que el Estado lo reemplazaron por bandidos. Y esos bandidos viven de la coca, de la minería ilegal. Tienen a esas poblaciones sometidas, reclutan a sus hijos. ¿Por qué? Porque no hay Estado. El Estado tiene que llegar a esas regiones. Porque sí, es muy importante el Metro Bogotá, es muy importante los cables que suben a los diferentes barrios y todo. Pero mientras no se acabe el narcotráfico, no hay nada más que hacer. Pero es difícil de atacar, Ah, evidentemente. no, no va a No ser es... fácil. Pero tiene que haber una decisión. Desde el primer día de gobierno, tiene que haber una decisión. Tenemos que dotar a la policía antinarcóticos. Acuérdese cuando habían las avionetas. Acuérdese que en alguna época, es que yo me acuerdo porque yo estuve una vez en un cultivo con el presidente Pastrana. Yo fui jefe de la Casa Militar de Pastrana. Y él y Rosso José Serrano se pararon en un cultivo de coca y pasó una avioneta fumigando para demostrarle al país que el glifosato no era malo para la salud. Ellos se pararon y la avioneta pasó varias veces fumigándolos. Y después empezaron los estudios, como empieza todo en Colombia, ¿no? Unas discusiones bizantinas. Y entonces para un lado, para el otro, y mientras tanto el fenómeno Claro. creciendo y nunca lo atacamos por donde es, porque vivimos en discusiones bizantinas y le voy a poner un ejemplo. En 1984 mi papá era ministro de Defensa y dijo, fue cuando cayó Tranquilandia, el laboratorio más grande que ha caído en Colombia. Claro. Y mi papá, siendo ministro, dijo, las FARC son una narcoguerrilla. 1984. 84. Y duramos 20 años discutiendo si las FARC eran o no una narcoguerrilla y algunos sabiondos decían, es que no cumple con todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. Pero ya estaban las FARC metidas ahí. Totalmente. ¿Hasta cuándo decidimos que las FARC son narcoguerrilla? Hasta el día que Pastrana rompe las conversaciones del Caguán. Y ahí él dijo, las FARC son una narcoguerrilla. 1900, 2001, 2002, Sí, como marzo del 2002. sí, tal cual. 20 años. Y así estamos con el tema del narcotráfico otra vez. Pero disparado como nunca antes. No, pues claro, porque acuérdese que el presidente Santos prometió que iban a hacer unas cosas especiales y que le iban a comprar la tierra y que les iban a dar cultivos sustitutivos a todo el que tuviera siembra de coca. Entonces todo el mundo empezó a sembrar coca. Antes, los 90s, el narcotráfico tenía nombre y apellido. O sea, uno hablaba de Pablo Escobar, de los Ochoa, de los Rodrigo Cerejuela, el cartel. Hoy no. Hoy no. Hoy está disperso en... Hoy es cartel de Sinaloa. es el- Que imagínese, eso sí son- se nos metió el cartel de Sinaloa, pero son las FARC, es el ELN, es el Clan del Golfo, es los Pelusos, es una cantidad de cosas. Entonces ya uno no ve un gran jefe, Exacto. sino son múltiples jefes. Que eso es lo que pasa. Cuando se capturan a los grandes jefes, todo eso son organizaciones delincuenciales. Y como su nombre lo indica, cada organización tiene un tipo que manda, uno debajo, otro debajo. Cogen al de arriba y sigue el de abajo. Claro. Y sigue bajando. Pero es que no atacamos, no es capturar al jefe, es acabar con el narcotráfico, que es muy distinto. Ahora, evidentemente, al quitarles cultivos, pues esto baja. Cuando llegamos a 40.000, el poder del narcotráfico en Colombia era muchísimo menor que el actual. Claro, ahí faltó el último, los 5 centavos para el peso, que es lo que nos falta en todas partes, ¿no? O sea, podemos decir con eso que me está diciendo usted que al finalizar el gobierno Uribe estábamos cerquitas de una victoria y Santos nos quitó esa victoria. Estábamos cerquita a 2 victorias en esa época, que era el narcotráfico Y la guerrilla. y las FARC. Claro. Mire, si el presidente Santos sigue con la ofensiva que nosotros traíamos, ya las FARC estaban en el Yarí. Es que ya estaban a punto de mandarlos para el Brasil o para Venezuela. Total. Pero para la ofensiva, Usted que fue parte, porque usted sí vivió, o sea, digamos, por lo menos el final, el principio, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo ese? ¿Esto era planeado? ¿Esto fue ingenuo?
Esto fue... En todo esto tiene que haber una cosa que es fundamental, que es voluntad política, Ujú. para hacer todas las cosas, ¿no? Tiene que haber voluntad política para acabar el narcotráfico, tiene que haber voluntad política para fortalecer las fuerzas militares, tiene que haber voluntad política para respaldar las acciones de la tropa, tiene que haber seguridad jurídica, todo eso lo da un gobierno serio. Pero entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a hablar de paz y un general decía muy clarito, decía, cuando se empieza a hablar de paz, nadie quiere ser el último muerto de la guerra. Claro. Y eso nos pasó. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando le empiezan a decir al ejército, no, es que va a haber paz, es que usted va a haber paz. Entonces le dieron un sablecito aquí de la victoria porque le habíamos ganado a las FARC. Pero es paz. Paz, ¿qué hace todo el mundo? Quieto, esperemos que haya paz. Porque todo el mundo cree que la paloma es la paz. Y resulta que la paz es acabar con los bandidos y acabar con los fenómenos que generan ese tipo de delincuencia, esa criminalidad. Entonces empezaron a hablar de paz, empezaron a reducir el ejército, dedicaron a cambiar la doctrina. Nos convencimos cuando el presidente dijo que había paz y resulta que el objetivo era el Nobel de él. ¿Usted cree que es el objetivo de verdad? No me cabe la menor duda. Ok. Para mí, el Nobel de Paz era la obsesión del presidente, Y bueno, del presidente Santos. lo logró. Y lo logró. Lo logró, pero mire el lío en el que estamos. Nos dejó en un tema Nos muy dejó en complicado. una vaca loca, como se dice vulgarmente, ¿no? General, ¿qué siente un tipo como usted que dio la vida por este país, que su familia le ha dado y sale el presidente actual con la bandera del M19, por ejemplo? ¿Eso no es una En cachetada? equitación decíamos, cuando se le corcoviaba a uno el caballo, que se encabritó. Así me puse yo. Yo me encabrité. Porque es que uno no puede jugar con la opinión pública, ni con palabras que son incendiarias, palabras que son determinantes en ciertos seres humanos y que muestran un camino equivocado. Un presidente no puede ser así irresponsable. Un presidente tiene que ser una persona seria. Un presidente tiene que concertar, no puede dividir. Un presidente no puede estar peleando con todo el mundo a todas horas, porque ese es el país que tenemos, ¿no? Ideológicamente, unos de izquierda jalando para allá y otros de derecha jalando para acá. Otros candidatos situándose en el centro para decir yo soy un santo, ¿no? ¿No? Porque empiezan los milagros en épocas electorales, ¿no? Total. Entonces yo soy un santo. Y resulta que no. Yo decía, mire, y ojalá usted se grabe estas tres A palabras. ver. Son tres palabras que empiezan por ese. Cuando yo sea presidente, el país tiene que ser un país seguro, sobrio y sano. Pues eso sería... Entonces, venga, le digo, seguro porque vamos a acabar con la inseguridad de este país. No hay nada más que hacer. Sobrio. Mucha gente se sonríe cuando yo digo un país sobrio. No, no. Un país sobrio porque, primero que todo, tiene que tener un presidente serio, responsable, sobrio, que se levante temprano, que se acueste tarde, que esté donde están los problemas y que no tome café de leche por la mañana, ¿no? Y que sea un gobierno austero, un gobierno donde, Austero. Ok. donde el avión presidencial no se llene en cada viaje al exterior y donde van 2 o 3 personas que intervienen en los temas y el resto a pasear con viáticos. O sea, los viajes del presidente de la República actual son numerosísimos. No, uno debería pensar que el presidente a ciertos viajes viaja en comercial, Usted no que se sale mucho imagina, más económico. eso no va a pasar con usted. Eso no, usted no es un tipo de vivir montado en un avión en cada... Yo voy a estar montado en un avión aquí adentro Ok. y voy a estar donde están las cosas. Por ejemplo, ayer lo que pasó en el Cauca. Yo de presidente estoy ayer por la tarde en el Cauca. Totalmente. Porque es que la presencia del líder hace mucho. La presencia del líder hace la diferencia. En el ejército aprendimos eso. La presencia del líder es fundamental. Entonces, y fuera de eso, va a ser un país sano porque vamos a devolverle la condición de sanidad al país que está en cuidados intensivos. Entonces, la salud, Educación. la educación, la corrupción, las relaciones internacionales. Hay que sanear el país nuevamente.
Hace unos 5 minutos me habló, me dijo hay que tener voluntad política, voluntad política, voluntad política. Usted no es político. ¿Eso le preocupa? Yo creo que eso me favorece. Ok. ¿Por qué? Porque es que yo lo que no soy es politiquero. Mire, no hay nadie más político que los generales. Es que acuerde que los generales cuando llegamos a cierto nivel somos los que manejamos prácticamente las regiones, las relaciones con gobernadores, con alcaldes, con consejos, con diputados, con una cantidad de parte política de este país. Somos los que entendemos los problemas, somos los que sugerimos el desarrollo, somos los que nos reunimos con el presidente y le decimos qué es lo que hay que hacer. Cada año hacemos un plan de guerra donde le decimos al presidente, esto es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para lograr la paz y el desarrollo. Ujú. ¿Sí? Entonces, no hay nada más político que un general. Pero es que la política es un arte y una ciencia, no un negocio. Muy bien. Entonces aquí se volvió un negocio. Aquí yo voy, hago política, hago una consulta, de esa consulta me pagan por unos votos, entonces de ahí hago otra consulta, otros votos y de ahí hago campaña y empiezo a prometer una cantidad de cosas. No, un gobernante serio tiene que proponer cosas serias. Y esa es mi condición. Yo quiero hacer política como un arte, como una ciencia, donde yo voy a reunir un equipo de trabajo competente. Este país tiene mucha gente competente, Mucha. mucha gente que sabe de los temas, mucha gente honesta que quiere ver a su país mejor de lo que está. Porque es que ese es nuestro país. Aquí viven nuestros hijos, aquí van a vivir nuestros nietos, aquí viven nuestros papás, nuestras mamás, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros amigos. Tenemos que construir es un país y no lo que está pasando, que los estudiantes no ven opción aquí y se van para el exterior, así sea a lavar platos, pero se van porque dicen, y miren las remesas, ¿no? Las remesas es una cantidad que nos demuestra la cantidad de gente que está viviendo por fuera del país porque no encontró opciones. Oiga, tenemos que darle opciones a la gente. Tenemos que desarrollar el emprendimiento, darles condiciones especiales a las pequeñas y a las medianas empresas. Tenemos que volver a traer el dinero del exterior, el interés del mundo por nosotros, porque tenemos un país que es inmensamente rico. Me habló de un Estado austero. Digamos que el Estado actualmente se ha agrandado de una manera absurda, con unos temas burocráticos importantes. ¿Usted se imagina un Estado mucho más pequeño? Yo me imagino un estado mucho más pequeño, como le dije en una etapa de esta charla, que teníamos un estado macrocefálico, ¿no? Una Sí, cabeza inmensa y el cuerpo pequeñito. total. Entonces, yo sí pienso, mire, le voy a poner un ejemplo. El Ministerio del Deporte. Lo volvieron ministerio y se acabó el deporte. Se acabó el deporte. Era mejor con deportes. Claro. Hay que acabar ese ministerio y volverlo nuevamente con deportes. Pues usted, Lo acabaría. chao el Ministerio del Mire, Deporte. el Ministerio de la Igualdad. Eso es una vagabundería, por Dios. ¿No? Entonces allá nombran a cualquiera, cambian las especificaciones del puesto para nombrar a cualquier ignorante allá, porque llegan ignorantes que no tienen ni idea cómo manejar el Estado. ¿No? 6 viceministerios. ¿Usted imagina lo que cuestan 6 viceministerios en un solo ministerio? Que no hace nada. Mire, yo acabaría inmediatamente todos los viceministerios de los ministerios. No hay viceministros. No Ni hay uno. viceministros. Un hito. No. O un hito, o uno que coordine a qué, a todas las direcciones, porque es que antes eran direcciones y nos dio por volver viceministro. ¿Y qué hace un viceministro? Un viceministro lo mandan a negociar a cualquier parte, no decide y llega a decirle al ministro, oiga, ¿cómo hacemos? Y devuelva al ministro. Es un mandadero. Pero ¿cuánto cuesta un viceministro? Claro. Entonces el viceministro tiene carro, escolta, celular, viáticos, un equipo de trabajo que no sirve sino para coordinar, ¿no? Hay que mirar otros ministerios. No puede ser que tengamos contratistas, cada ministerio tenga 500 y 600 contratistas, porque quiere decir que si un ministerio necesita 500 contratistas, quiere decir que tiene 500 funcionarios que no sirven para nada. Los contratistas son para temas específicos que requieren una cosa específica, pero no puede ser este gobierno despachado. 340.000 contratistas tiene este gobierno. ¿Cuánto le cuesta eso al país? Y eso ni hablar de las embajadas, ¿no? Habló de carros, escoltas, blindajes. ¿Eso va a seguir igual?
No, mire, la Unidad Nacional de Protección es una vagabundería. Locura. Una locura. Ya se transportan bandidos, los para el ejército y sale culpable el ejército, ¿no? Y entonces una congresista la paró el ejército o la persiguió porque veía algo y entonces se bajó. Ella está por fuera de la ley, según ella, ¿no? En lugar de decirle, oiga, soldado, les agradezco que ustedes están controlando este país, ¿no? El hecho que sucedió hace, cuando pararon una caravana, iban unos bandidos de esos gestores de paz que nombró este presidente. Le damos protección a una cantidad de personas. Cada bandido que está en el Congreso de las FARC tiene 6 y 8 camionetas blindadas. ¿Cuánto cuesta eso, por Dios? Con un sueldo de 45 millones. Oiga, invierta él en su propia seguridad también, ¿no? Y hay una cantidad de esos focos de corrupción, esos focos de gasto que hacen que lógicamente ningún presupuesto alcance, ¿no? Funcione. Entonces, cada vez es una reforma tributaria, cada año una reforma tributaria porque no le alcanza, crezca el presupuesto de Duque Petro, a Petro pasó de 300 y pico de billones a 500 500 y pico y todavía no les alcanza. y no les alcanza. Entonces dice uno, por Dios, ¿cómo hace un Estado para desarrollarse si todo se lo llevan en celulares, en camionetas, en gasolina, en viáticos? No, y hay cosas que no funcionan. Totalmente. Entonces uno tiene que revisar esos ministerios y tiene que achicar el Estado. Definitivamente el Estado tiene que ser mucho más pequeño y un funcionario no tiene por qué tener 3 camionetas de seguridad. Oiga, una camioneta blindada y punto, y una escolta y listo. Yo, general, 45 años, tengo una camioneta y 2 escoltas. Y yo sí tengo motivos para tener que cuidarme porque soy declarado enemigo militar del ELN, de las FARC, de los combatí en todas partes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con el ELN que nadie ha podido combatirlo? ¿Dónde está? El ELN siempre se ve muy disminuido y se crece. Mire, ¿Por qué ese fenómeno del El ELN? ELN, porque la historia nos tiene que dar enseñanzas. El ELN, en 1974 el ejército hizo una operación muy exitosa que fue la Operación Anorí. Ok. En esa operación tuvimos a todos los jefes del ELN sitiados, listos para que se entregaran o se murieran, una de dos. Y el presidente López intervino, los sacaron del área y los mandaron para Cuba. Empieza la construcción de Caño Limón Coveñas y llega la Manesman y el ELN dice, esta es nuestra oportunidad y vuelven. Estamos hablando de los años 80. Claro. Pero dice uno, oiga, llevamos 50 años hablando con el ELN Claro. y no hemos logrado nada. ¿Será que vamos a seguir hablando para seguir no logrando nada? No. Además se fortalecen. Claro, cada vez que se sientan, Claro. se fortalecen. Entonces, todos los jefes viven en Venezuela o en Cuba. Ok. Ellos tranquilos y aquí el resto carne de cañón, ¿no? Pero están metidos en todas las alcaldías, están metidos en todas las gobernaciones, ponen alcaldes y todos los contratos tienen que ir para ellos. No podemos dejar que eso siga pasando. Pero fuera de eso tenemos que combatirlos militarmente decididamente. Porque es que mientras no recuperemos la autoridad, aquí estamos perdidos. Ok. Entonces, hay un tema de autoridad, porque esos secuestros de militares por la sociedad civil es falta de autoridad. Eso es una vagabundería, Camilo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que unos soldados armados y equipados hasta los dientes lleguen a una población y le quiten los fusiles? Por Dios, ¿en dónde está la autoridad? Quiere decir que no hay autoridad, está perdida. Ok, pero entonces, ¿qué debería hacer esos 40 soldados que van y los matar a los 200 que los van a secuestrar? No. ¿Cómo No, funciona? pero mire que en estos días una patrulla reaccionó y empezó a disparar a los pies y dijo, y porque dijeron, y le vamos a quitar los fusiles, y con los fusiles los vamos, así venga, pa, 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 y le pegaron en un pie y se calmó el cuento, ¿no? Entonces yo digo, yo le daría unas herramientas especiales a esas patrullas. Por ejemplo, una cámara que transmita satelitalmente y empiece a filmar quiénes son los agitadores, para que de una vez después, cuando se efectúe el secuestro, si es que se efectúa, ya de una vez quedan frente a un juez con una evidencia. Pero aparte de eso, oiga, O sea, tecnología. sí, eso es tecnología. Oiga, y alguien dice, eso suena ridículo. Oiga, démosles unas armas de paintball. Entonces me dice, ¿paintball para qué?
y el que queda marcado marcado. se va yendo porque dice, me están identificando y lo van filmando. Ok, Pero bueno, eso supongamos que no. ¿Por qué no les damos taser? ok. ¿Sí? Usted puede que yo no, que usted no Taser me deje es, avanzar. para los que no saben, taser es un tema Taser es eléctrico. corrientazo, un Exacto. corrientazo. Ustedes puede que no me dejen avanzar, pero no me van a secuestrar ni me van a rodear. El que se me acerque a quitarme el arma, le pego su corrientazo. Ahora, la población no debería atreverse a eso. Nada sin sea, respetar eso- a la autoridad. exacto. Yo le decía, comentábamos ahora, ¿por qué usted llega a los Estados Unidos? ¿No? Usted aquí es un desastre, todos somos un desastre, ¿no? Nos saltamos los semáforos, no pasamos por las cebras, todo el mundo pisa las cebras, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Uno llega a los Estados Unidos y ahí mismo se conducta, ¿no? No, Y entonces pero hay una línea totalmente, amarilla claro. y uno para ahí y hasta que alguien no le hace la seña, uno no se pasa esa línea amarilla, pero ni por el chiras. Y lo llega a parar un policía y se A hace usted lo pipí en para un el carro. policía, pero mire lo que hace el policía. Lo primero que hace el policía, cuando se le acerca a usted, le dice, ponga las manos en el timón y se pone la mano aquí, en donde está el Inmediatamente. arma. Sí. Porque si uno hace un movimiento que no es, el policía saca el arma y le dispara de una vez. Porque es o la vida de él o la vida del policía y el policía así lo entiende. Aquí es en el único país donde llegan unos policías a una riña, a resolver una riña, y los bajan de la moto, les quitan el casco, les queman la moto, les dan una palera y el policía sale corriendo con la pistola al cinto. Entonces dice uno, ¿para qué le damos la pistola? Pero es falta de entrenamiento en general. Falta de Porque respaldo jurídico. yo a veces, con todo el respeto a la policía, que también respeto muchísimo, pero sí veo unos policías de 1,40, barrigones. Uno se encuentra un policía en Estados Unidos, un tipo fornido, un tipo Camaján. entrenado. Un camaján, como decíamos antes, ¿no? Exactamente. Sí. Pareciese falta, no sé, yo no lo conozco muy por dentro, pero Ahora, sí, yo pienso que hay muchas cosas que hay que solucionar con los policías, pero la gente se tiene que acostumbrar como cuando uno va a Londres y ve a un policía. Usted va a Londres y ve a un policía, él no tiene ni bolillo, ni pito, ni arma, ni nada, pero el solo uniforme y la presencia, autoridad. usted dice, esa es la autoridad y yo no me atrevo a acercarme a hacerle nada a ese policía. es un tema cultural, ¿cierto? Claro, pero el día que hacen algo reaccionan con una violencia que la gente dice, no, yo con ese man no me meto porque me mata. Total. Aquí no. Aquí es el manoseo de la no pasa autoridad. nada. Cuando se presentó el primer caso de secuestro fue en el gobierno de Santos, que es una escena lamentable que sacaron un sargento de unas trincheras y lo arrastraron y el sargento salió llorando con su casco y su fusil y llorando, ¿no? En lugar del Estado haber hecho algo, Santos lo llevó y lo condecoró porque no opuso resistencia y la que estaba incitando a eso era Piedad Córdoba. Y uno dice, oiga, están incitando al desorden, incitando a acabar con la autoridad, pero en este país no pasa nada. Tienen que pasar cosas, porque si no, eso no lo vamos a solucionar. Corrupción, me habló de corrupción, nombró esa palabra. Eso es un cáncer, tanto como la mafia. ¿Está conmigo? Sí, yo pienso que la corrupción es el peor cáncer que tiene este país por dentro. ¿Cómo atacarlo? Yo digo, mire, primero que todo tenemos que atacar los focos de corrupción. Tenemos que tenerlos identificados. No podemos tener una procuraduría, todas las CIAs, Las contralorías. contralorías y todo que hacen control posterior. Yo creo que tenemos que hacer control previo. ¿Sí? Que todo pase por unos filtros antes de. Primero que todo, para que no queden esos elefantes blancos que quedan en todas partes, ¿no? Totalmente. Sino que se sepa quién es el responsable. Entonces, lo primero eso. Lo segundo, se acaba la mermelada en el Congreso. Se tiene que acabar. Es que no puede llegar cada uno a decir, "Oye, yo quiero hacer un puentecito, entonces tenga 1.000 millones. Yo quiero hacer una carreterita, 1.000 millones. No, tengamos un sitio donde hay un banco de proyectos nacional y allá llegan todos los proyectos que se tienen que ajustar a qué? A un plan de desarrollo que estoy proponiendo yo para el país. Y vamos a hacer las obras que beneficien a la mayor cantidad de gente y no que beneficien a un congresista con un alcalde por cuidar unos votos de una región. Eso no puede pasar. Totalmente. Entonces ahí se tiene que acabar la mermelada. Tenemos que sentarnos a concertar con el Congreso y tenemos que ser capaces de entendernos como seres humanos, entendiendo
que cada uno puede proponer una cosa y seguramente vamos a construir una cosa mejor. Eso se tiene que acabar. Tenemos que meterle tecnología al asunto. Ok. Porque es que no puede ser que uno tenga que ir a todas las oficinas a hacer todas las gestiones, ¿no? No puede ser que usted llegue donde un notario, entonces tiene que venir con la fotocopia a 150. Oiga, ¿por qué? Entonces, que la firma y el notario ni mira la firma de uno. Las notarías son subdesarrollo Pero puro. en tenaz. Los procesos en la notaría son para mantener unos notarios con plata. Sí. Entonces el notario, voy a mi firma. Y entonces el notario, un chulito y 5.000 pesitos para el notario. Entonces uno dice, Claro, oiga, no, ¿dónde eso va? se tiene que acabar. Se Totalmente. tiene que acabar. Y en el ejército yo combatía una cosa que decía, hay que acabar con los pequeños focos de corrupción. Ujú. Hay que empezar viendo a ver cuáles son los trámites que no se requieren. Porque en los Estados Unidos uno va a sacar el pase, ¿no? Entonces le llega el manual para que estudie. Y uno estudia, pide la cita y va y presenta el examen. Pasó el examen y dicen, bueno, su pase le llega en 8 días a su casa. Y le llega. Me pasó, saqué el pasaporte la semana pasada. Eso es una Bueno, eso ya es maravilla. un milagro. Pero es una maravilla. Uno va y No, lo saca en 5 segundos. Eso Sí. es un proceso de un día. Pero no, pero el gobierno lo quiere cambiar, quiere cambiar. A mí me da lo mismo quién me lo entregue, pero Claro, no, pues es que como debajo de todo eso hay corrupción. claro. Eso es lo que hay que acabar. Mire, el proceso del pasaporte viene bien desde hace, o venía muy bien desde hace 25 Muy años. bien. ¿Se acuerda cuando era en la 100? Que uno iba a la 100 y llegaba y tal, le tomaban la foto, los datos, no sé qué, y al otro día iba por el pasaporte y tenga su pasaporte No, listo. y está Que funcionando. es como debería ser. Ahora, si está funcionando perfecto, ¿no? Vamos a ver hasta cuándo duran las... No, porque ya Es que ahora lo alargaron el cambian. contrato otra Sí, vez. pero hasta abril. Hasta abril. En Vamos a abril ver. entra la imprenta nacional Cuando con eso pase a la Portugal. imprenta nacional, se acabó el proceso efectivo. ¿Está de acuerdo conmigo? Es que se va a acabar, Sí, va a estoy acabar. seguro, porque es que la imprenta nacional está para otras cosas sola. Totalmente. Pero fuera de eso es ineficiente en lo que hacen, no tienen la maquinaria y le vamos a dar la responsabilidad a los pasaportes. Entonces Absoluto. dice uno, por Dios, eso de que, por eso es que yo digo que hay que reducir el Estado. Totalmente. Porque es que el Estado no puede ser el que tiene todo. Aquí tiene que haber inversión privada y tenemos que creer en los privados, el libre mercado. Eso es la base fundamental de una democracia. Totalmente. Un Estado no produce sino gastos. Entonces, pues eso tiene que subir el presupuesto. Ya vamos a llegar a los 600 billones de presupuesto. Y dice uno, por Dios, ¿cuándo van a parar? No, si sigue así, no. No, no va a parar va a nunca. parar nunca. No va a parar nunca. Creo que van los menos ineficientes. Todo. Una ineficiencia total. El servidor público no ha entendido que la palabra significa servir al público. Hablemos de relaciones internacionales, que también me lo nombré a usted. ¿Qué opina de Trump? Es difícil definir a Trump, ¿no? Dificilísimo. Porque es un personaje indomable, diría yo. Es un personaje indomable. En los Estados Unidos tiene muchos contradictores y yo creo que toma decisiones muy a la ligera y uno lo podría en un momento comparar con nuestro gobernante siendo dos polos opuestos, ¿no? Totalmente en Pero igual de teoría. peligroso con las decisiones que toman. Porque uno dice miércoles, por eso estamos con la desertificación todos temblando porque uno no sabe qué va a pasar con esa vaina. Uno antes sabía que era lo que iba a Sería pasar. grave para el país. Sería gravísimo para el país. Para Entonces, las fuerzas militares, especialmente. gravísimo. Para las fuerzas militares significa el tema de aviación, de helicópteros. Mire, Pero que están todos varados, ¿no? No, pero está una comisión del FBI investigando lo de Amalfi. ¿Por qué será? De los Estados Unidos ese helicóptero. Ok. Todos nuestros helicópteros de transporte, los MI, Sí. en tierra. Hicieron un contrato y cuestionado el tipo que hizo el contrato y no han recuperado ni siquiera los 3 que se habían propuesto para el primer trimestre. Y tenemos 15 helicópteros de transporte en tierra. Entonces, las relaciones internacionales, tenemos que entender que nuestro socio comercial y nuestro socio militar siempre han sido los Estados Unidos. Además, es un socio que nos queda aquí a 3 horas de avión. No, claro, está al lado. ¿No? Está al lado. Toda la vida hemos tenido la mejor relación con ellos. Es una relación que hay que cuidar sin entregarnos, lógicamente. Ok. ¿No? Yo entiendo que
que nosotros tenemos que tener cierta autonomía y ciertas cosas, sí, pero tenemos que entender que es nuestro principal socio comercial y tenemos que fortalecer ese comercio con los Estados Unidos. ¿Qué opina de nuestro amigo Milei? Se le está como derrumbando el castillo, Se ¿no le es cierto? está volteando la cosa. Se le está sí. volteando porque es que, primero que todo, uno no puede ser el único líder, ¿no? Total. Uno tiene que tener un equipo que lo rodea y que lo acompañe y que ayude a hacer cosas. Entonces, ahora cuando uno llega, Milei llegó pin, 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 echándole machete a todo, como llegó este pin, 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 echándole machete. Y entonces reconstruir, volver a generar confianza y volver a generar Estado es muy difícil. Yo pienso que esos extremos no son buenos Bukele. para ningún lado. Bukele, pues que cuando uno compara El Salvador con Colombia, la diferencia es aterradora, Pues ¿no? claro. Mire, Bukele es un excelente gobernante por lo que yo he podido ver en noticias, pero es que El Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados, la mitad del Caguán. La mitad de lo que le dimos a la FARC Claro. para negociar en el Caguán. Claro. ¿No? Ellos tenían los maras, pero yo digo en chiste y en serio, identificar los maras era muy Bueno, fácil. pues facilísimo. Estaban todos tatuados. Pues es verdad. Entonces no era sino coger No, tatuados. pero es verdad. Y era así. Y tenían tatuado el No, nombre no, del total. mara que era y Claro, todas las eran cosas. tipos- Eso era fácil en Sí, medio de sí, todo. sí, sí. Ahora, ¿qué sí hizo él? Respaldó las instituciones, ¿no? Fortaleció las fuerzas militares, fortaleció la policía, hizo cárceles. La gente vive en paz. La gente y vive viven en paz, no cometen un homicidio en todo El Salvador. Duran un año sin cometer un homicidio. Claro, acabó con los maras, pero no tenía problema en narcotráfico, no tenían otra Pero cantidad de otra cosas cosita. otros adornitos que tenemos nosotros aquí. Entonces, pero yo creo que es una persona que le ha traído tranquilidad al país, que ha hecho cosas buenas, pero está yéndose para el lado de ser dictador y acabar con las instituciones, y eso en mi concepto no es bueno. Ok. Las instituciones tienen Bien. que prevalecer por encima de cualquier cosa y los poderes del Estado están claramente definidos. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo siento que las instituciones en Colombia han funcionado. Sí. O Yo sea, siento la que sí. división de poderes ha funcionado, cada quien ha funcionado porque ejercido, han trancado al Ejecutivo. cada quien ha ejercido lo que tiene que Lo que le ejercer. toca. El Congreso ha hecho lo que le toca, las Cortes han hecho lo que les toca, y creo que esa es una de las fortalezas en las cuales yo a veces tenía mis dudas, pero me he dado también. cuenta en estos periodos críticos que sí funcionan. Un tema álgido, la condena de Uribe. ¿Qué opinión le merece? ¿O Pues no le cuando- merece opinión? No, sí, cuando a uno lo juzga una persona que no es ni siquiera juez. Eso están diciendo, ¿no? Eso están es- diciendo. sí, Entonces sí. dice uno, bueno, ahora yo creo que eso es más político que realmente lo que es. Ok. El presidente Uribe fue un gran colombiano, indudable, es un gran colombiano. Sí. Eso nadie lo puede negar. Ahora, cuando una juez se enfrenta a la palabra de un bandido y a la persona y a una persona honesta, pues las dos palabras tienen que valer, no solo tiene que valer la del bandido, porque aquí en Colombia somos muy dados a que el bandido dijo, entonces usted queda condenado. Y si no, mire el ejemplo de los dos generales ahorita, Total. que uno dice 35 años sirviéndole a este país y todo el mundo dice que hay un concierto para delinquir. Delinquir. No, por Dios. No, por Dios, eso no cabe en ninguna cabeza. ¿No? Total. Entonces, dice uno, esos temas políticos son temas ideológicos y entonces uno empieza a dudar de ciertas instituciones o de ciertos personajes de ciertas instituciones, ¿no? Para finalizar, general, su estrategia. Hay 106 candidatos hoy a la presidencia de Colombia. Eso nunca se había visto en la historia de este país. ¿Cómo llega a ser elegido? ¿Cómo va a ser usted? Mire, ¿sabe que yo veo en eso una fortaleza? Sí, ¿le gusta esa...? Son 106 personas que están preocupadas por la salud de este país. Son gente que dice, oiga, yo puedo aportar. Oiga, yo tengo ideas diferentes. Ahora eso se va a ir decantando, lógicamente, ¿no? Entonces vienen las consultas de los partidos, entonces va a quedar uno de uno y vamos a tener un momento en que va a haber 8 o 10, un par de hecho, independientes. Y me ya. llevó a donde quería llevarlo. ¿Dónde se siente usted? ¿Dónde va a entrar usted a decantarse? ¿O no se va a decantar? ¿Usted No llega me al voy a final? decantar. ¿Usted llega al final? Sí.
O sea, si usted el día de mañana ve que, no sé, que si usted de pronto sale de la contienda, la posibilidad de que la izquierda no siga adelante, ¿usted no da un paso al costado? No, yo aspiraría a que esos se Al unan a revés. mí. Ok, ok, ok. Sí, es que, a ver, pues, 106 candidatos, que la gente lo conozca a uno, que todo, pues es una cosa muy difícil. Total. Eh, que el pueblo lo reconozca es muy difícil. Pero yo le decía a alguien, mire, la política podrá ser difícil, pero más difícil que el ejército no es. Estoy de acuerdo. Más difícil que lidiar uno los líos que lidia uno en el ejército, no hay nada. Seguro. Entonces, me considero súper capacitado para lidiar esas Ujú. cosas. Eh, creo, o no creo, estoy absolutamente convencido de que el tema de seguridad, por ejemplo, es un tema que nadie me lo puede discutir de los precandidatos. Nadie. Ni siquiera los que han sido ministros, no pueden. No, no, Claro. no conocen el intríngulis. Y ese es el tema clave en estas elecciones. Porque es que la seguridad va transversal a todo. Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. Si no hay seguridad, no hay exploración petrolera. Si no hay seguridad, no hay economía. Si no hay seguridad, no hay salud, no hay nada. Totalmente. Entonces, ese es un tema en el cual los colombianos se tienen que poner serios y tienen que decir, oiga, necesitamos una persona que sepa este tema. Y ahí me considero muy importante. Entonces, yo creo que hay que esperar, hay que dejar que las cosas se decanten. Ya hay personas que me están mandando mensajes y llevamos 8 días dándole duro a redes, pero ya hay personas, hoy me encontré con una persona que no, oiga, lo he visto en redes, oiga, no sé qué, Oh, en claro. donde yo vivo, oiga, lo he visto, amigos, oiga, lo estoy viendo. Total. Eso poco a poco se va a ir viendo y, y soy absolutamente confiado que va a ser una ficha indispensable. Indispensable, bien sea porque voy solo o bien sea porque alguien tiene que decir, oiga, venga y venga, unámonos. Bueno, pero por ahí puede haber una Por catalizacióncita. ahí puede haber. No, y es una posibilidad que uno contempla, porque ¿Le uno, gustan candidatos? Hay candidatos que usted dice, hombre, hay tipos serios. A mí hay estos 5 tipos con los cuales me siento tranquilo y contento. Podemos, no, ¿no? no, No le gusta a ninguno. no, no, porque es Don Juan que Carlos Pinzón, me imaginé que santista. por ahí Juan era. Carlos Pinzón es santista. Es que uno tiene que mirar a esos personajes. Ok. Mire, Juan Carlos Pinzón es un tipo inteligente, capaz, todo lo que usted quiera, pero es santista. Santista. Ok. Y Mauricio Cárdenas. También santista. No, sí, también fue santista, pero Mauricio Cárdenas es un tipo capaz, un tipo que económicamente le cae el país en la cabeza. Ah, por lo menos sería ministro de Economía No, suyo. hay que armar equipos. ¿O usted sería ministro de Defensa de él? Sí, Sí. sí, Ok, ok. pero mi aspiración no es ser ministro No, de yo Defensa. sé, yo sé. Pero por lo menos tener el placer de, si no lo Mire, y logra soy amigo de tenerlo. él, yo lo Ok, conozco desde hace mucho ok, tiempo. ok. Y soy amigo de Patricia, la hermana. Claro, Conozco mucho porque como yo trabajé en presidencia muchas veces, por supuesto. me tocaba lidiar con todos los que eran ministros y toda esa cantidad de gente. Pero es que empieza uno a ver, como decía yo hoy en algún sitio, que llegan las elecciones y empieza mi Dios a obrar una cantidad de milagros, ¿no? ¿No? Entonces ve uno ateos redomados que no creían ni en el rejo de las campanas y de golpe le llegó la iluminación, ¿no? Sí. Entonces mi Dios me dijo que yo tenía que salvar este país y yo leo la Biblia y se volvieron pastores. Eh, Aquí Llegan tuve a tipos uno. que nunca habían hablado de seguridad y que no tienen ni idea qué es eso. Expertos de seguridad, que digo yo, los oligarcas del parque de la 93, ¿no? En seguridad, ¿no? Y que entonces le voy a dar balín a todo el que aparezca por aquí. Le voy a bombardear a todo el mundo. Llego al Cauca y llamo al general y en 15 días me entrega a todos los bandidos del Cauca o se va. Entonces uno dice, por Dios, eso por ahí no es el tema. Tenemos que volvernos serios. Tenemos que hacer discursos serios y no discursos para la galería, ni buscando obtener votos. Tenemos que pensar en el país. Tenemos que proponer cosas que se puedan hacer y hacerlas. Porque es que proponemos cosas y no las hacemos, entonces nos distraemos en una cantidad de cosas. Totalmente. Entonces yo digo, hay gente muy capaz. Uno mira al que fue director de la DIAN, por ejemplo. Oviedo. Oviedo es un tipo capaz y sabe del tema. Acá estuvo, sí. Hay mucha gente que sabe de sus temas,
¿no? Pero no hay uno que le encante. No. No. Que me diga, oiga, yo no estuviera en esto, votaría por este. No, Sí, ¿no? ninguno, ninguno. Bueno, muy bien. Por ahora no. General, ojalá nos convenza aquí a todos y votemos todos por usted y tengamos un general de la República presidente. Mire que hoy hablábamos de Rojas Pinilla Sí, y uno dice, Rojas Pinilla era un estadista de verdad. ok. Estamos hablando de los años 50, Claro, ¿no? por supuesto. Acabó con la violencia en este país. Hizo que todas las guerrillas de los llanos se entregaran al general Duarte Blum, ¿no? Construyó grandísimas obras en este país, mire, Muy El importantes. Dorado, la 26, Tequendama, el Sena, trajo la televisión. Y dice uno, diseñó todos los aeropuertos de este país. Bueno, de pronto en el 2050 hablamos del general Matamoros que hizo. No, es que tenemos que pensar como estadistas, no como Sí, gobernantes sí, es de verdad, 4 años. es verdad. Porque es que yo voy a hacer una carreterita. No, no, no. Vamos a traer un desarrollo ferroviario que no tiene nombre. Y vamos a volver esto un país como la China en temas Concesionaría el país, ¿usted está de acuerdo en las concesiones? Hay que hacer concesiones, claro. Hay que atraer la inversión. Claro. Hay que entender Es que- que esto es una economía del libre mercado. Estamos en un gobierno que no ha hecho una obra importante, una. No ha pavimentado un metro. Dios mío, es que Y no uno hay dice, una ¿cómo obra. queremos desarrollar el país si no hacemos vías, si no hacemos infraestructuras, si no hacemos una cantidad de cosas? A punta de discurso ideológico no se desarrolla un país. General, un honor tenerlo acá y ojalá le vaya muy bien. No, usted es muy amable. Me sentí muy agradado charlando tranquilamente De eso se y trataba. debatiendo puntos que creo que son importantes para el país. Muchas gracias, general.